Bueno, muy buenos días. Aprovecho de saludarles y agradecerles la presencia hasta ahora. Bueno, antes de introducirnos en la presentación, creo yo que para mí es muy necesario dilucidar un poco el título de esta presentación. Primero, conociendo el concepto de bioeconomía, ¿ya? Dilucidar ese concepto. La bioeconomía nace a través de la fusión entre dos ciencias. Uno, la biológica, que describe el comportamiento biológico de un organismo cultivado en un sistema de producción animal, y la economía, que finalmente traduce estos comportamientos en indicadores técnicos económicos para una toma de decisión, que es importante decirlo, una toma de decisión informada y discutida. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de la utilización de herramientas que utilizan el principio sistémico, integral y holístico de la actividad. Es decir, tenemos que tener una mirada, y un primer concepto importante es tener una mirada holística de lo que es la actividad. Ahora, ¿qué características tiene la bioeconomía como tal, como ciencia que aporta y que quiere aportar a la actividad acuícola, a la industria y a la ciencia? Bueno, yo lo dividiría en tres puntos esenciales que es fundamental tomar atención. Primero, permite transformar datos en información, que ayuda a solventar una toma de decisión informada. Actualmente los datos son un valor tangible que tenemos dentro de la industria, que es muy importante, y por tanto su aplicación se hace cada vez más relevante con todo lo que significa la tecnología de la información. El segundo punto que me gustaría conversar acá es que nos ayuda a entender el comportamiento dinámico y no lineal que presentan las especies en cultivos. No lineal se refiere a que los cambios en la producción no son proporcionales, los factores productivos como densidad y temperatura y otros factores productivos no siempre tienen efectos predecibles, más con la complejidad que tienen nuestros sistemas acuícolas. Ahora, y el último punto, que es algo muy importante, es que nos permite cuantificar el riesgo económico de ese activo biológico que tenemos en la actividad, que se tiene en cultivo y que están bajo condiciones de borde inicial, por ejemplo, cuando estamos implementando una decisión de manejo, o una biotecnología en particular, una dieta, un producto genético, una vacuna, en fin. Por lo tanto, una de las preguntas que tenemos que hacernos para poder, en esta complejidad que son los sistemas acuícolas, conocemos las principales fuentes de incertidumbre en las cuales nos desenvolvemos como productores. ¿Hemos cuantificado esas observaciones? Eso es algo muy relevante. Ahora vamos al segundo punto. Un punto importante que me gustaría hablar acá. Ahora, ¿cuál es el contexto del problema? O la oportunidad en primer lugar. El primer mensaje que me gustaría compartir con ustedes es que un dato en sí mismo no constituye información. Es el propio análisis de los datos y el procesamiento de los datos el que proporciona información. Dentro de la actividad acuícola constantemente estamos evaluando biotecnologías, por ejemplo, nuevas vacunas, tipos de dietas, semillas mejoradas, en fin, estamos llenando de información. Asimismo, por ejemplo, se presentan distintas decisiones de manejo que tendrán finalmente una incidencia al final de un ciclo productivo. Finalmente existen fuentes también de incertidumbre del cual el productor no puede controlar, pero están ahí en el sistema productivo. Todo esto, que es parte diaria de la actividad acuícola, genera, por supuesto, incertidumbre en la toma de decisiones de un productor. Ahora la pregunta es, ¿cómo abordar esta multiplicidad de datos? Específicamente, y aquí coloco, y me gustaría compartir que dentro de esta multiplicidad de datos importantes, aplicar la bioeconomía. Este enfoque le vamos a llamar embudo. Este es un embudo que permite transformar datos en información, específicamente valores objetivos en indicadores clave de desempeño, que en este caso, cuando hablamos de indicadores clave de desempeño, nos referimos, por ejemplo, a los principales indicadores de producción: crecimiento, mortalidad, costos de producción, productividad, rentabilidad, por mencionar algunos. Ahora, si el camino que estamos viviendo hoy en día con respecto a la actividad es no utilizar este embudo, que le llamo yo, que permite transformar datos en información, generamos o podemos generar problemas, por ejemplo, lo que estoy mencionando en esta presentación y que generan en este paso la convulsión en nuestros peces que tenemos dentro de un sistema productivo. Por ejemplo, falta o problemas en reconocer que la actividad hay una relación causa-efecto y es integral y es holística y tiene efecto económico. Si no generamos este embudo, perdemos conocimiento de cuáles son
los principales costos y los beneficios económicos que tenemos que traducir por implementar, por ejemplo, decisiones y biotecnologías. La probabilidad o el riesgo, ¿cierto? El riesgo de la incertidumbre en resultado. ¿Conocemos realmente el riesgo de las principales fuentes de incertidumbre que nos está afectando al implementar una biotecnología, al incorporar una decisión de manejo? Son preguntas claves que uno tiene que hacer y tiene que abordar. Y también, bueno, la falta de toma de decisiones informadas y por lo tanto la falta de planificación estratégica. Ahora, ¿cómo la bioeconomía transforma datos en información? Una pregunta clave también. Yo diría, y me gustaría compartir en esta presentación, que se hace a través de una visión, lo primero, reconocer que es una visión holística, sistémica. El objetivo es analizar el sistema acuícola en su conjunto y no a través de las partes que lo componen. Tenemos que reconocer que hay una relación causa-efecto que es dinámica y que todos los elementos están interrelacionados. Por ejemplo, el enfoque bioeconómico permite interrelacionar todos los elementos que influyen en la producción acuícola. Por ejemplo, los elementos biológicos, ambientales, de manejo, biotecnológicos y económicos. Por ejemplo, el submodelo biológico se ve afectado por el submodelo ambiental, donde existen factores tales como temperatura, oxígeno, fotoperiodo, salinidad, por mencionar algunos. Asimismo, el submodelo de manejo a través de decisiones tales como la densidad, la tasa de alimentación, tiene un efecto, ¿cierto? Tiene un efecto que va a verse reflejado en los resultados productivos y en el submodelo económico. Ahora, asimismo, cada decisión y factor productivo utilizado en el submodelo de manejo y el submodelo biotecnológico, por ejemplo, que es muy importante cuando estamos implementando biotecnología o nuevas biotecnologías, se transformarán en costos en el submodelo económico. Por lo tanto, tenemos que traducir esa información permanentemente. En este contexto, sí o sí, en cada uno de estos elementos que están interrelacionados, debemos incorporar, ¿cierto? Y reconocer cuáles son nuestras fuentes de incertidumbre o estados de naturaleza que el productor o tomador de decisiones no puede controlar, pero sí es posible cuantificar su nivel de riesgo, además de las restricciones propias que nos presentan las autoridades estatales. Por lo tanto, en este ámbito, lo primero que hay que reconocer, y para aplicar la bioeconomía como tal, es reconocer este enfoque holístico. Ahora, todas estas interacciones o relación causa-efecto marcarán finalmente lo que yo estoy mencionando, el resultado económico de nuestra actividad. Ahora, ¿cómo podemos verlo esto? Esto lo vamos a ver dentro de esta misma presentación con algunos estudios de caso que me gustaría compartir con ustedes. Pero primero, viene un siguiente elemento. Ahora, ¿cómo abordar o para abordar lo anterior, ¿cómo tomamos en cuenta, cómo aplicamos la bioeconomía? El principio fundamental acá metodológico que me gustaría compartir con ustedes en esta presentación es a través de la bioeconomía, pero mediante el enfoque metodológico llamado analítica de negocio. Este enfoque utiliza técnicas, por ejemplo, estadísticas, modelos bioeconométricos predictivos aplicados a la producción animal. A través de este método estudiamos y establecemos algo muy importante, que son tendencias. Buscamos por qué suceden ciertos resultados con el fin de hacer una estimación informada de cómo podrían desarrollarse estos resultados en el futuro. Ahora, ¿cuál es la secuencia lógica que debiésemos utilizar para poder desarrollar este análisis bioeconómico teniendo en cuenta lo previamente mencionado? En primer lugar, es necesario aplicar lo que nosotros vamos a conocer como analítica descriptiva, para responder preguntas tan claves de la situación actual con respecto a la información. ¿Qué tendencia muestran los datos actuales de una granja en particular en la cual he implementado una biotecnología o he tomado una decisión de manejo fundamental en la producción? ¿Qué tendencia muestran los datos? ¿Y qué pasa actualmente con los resultados productivos? Lo que estamos buscando en esta fase es analizar la situación actual de los resultados en base a indicadores clave para la industria, por ejemplo, un productor en particular, realizando estudios comparativos primero del rendimiento productivo, por ejemplo. Vamos a poner un caso de diferentes cepas comerciales o tipos de dietas, pero utilizando los propios resultados históricos y actuales del que tiene el propio productor. Un segundo punto a abordar secuencial es la analítica de diagnóstico, que a través de la información colectada, de haber sacado la fotografía anterior de qué es lo que están diciendo nuestros datos actualmente,
nos permite implementarla, por ejemplo, en una base de datos y posteriormente estudiarla. Nos permite encontrar qué variables. Y la gran pregunta, ¿qué variables están explicando algunos indicadores productivos de interés para un productor? ¿Qué variables están explicando? Y además, ¿de qué variables están explicando cómo diseñar estos modelos bioeconométricos predictivos que nos permitan pasar a una siguiente fase que les sirva para tomar decisiones al productor, que es la llamada analítica predictiva, donde podemos responder preguntas del qué podría pasar bajo distintos escenarios sobre indicadores clave de desempeño, productivos o costo de producción. ¿Cómo finaliza esta ruta? Esta ruta finaliza con lo que es, y compartir con ustedes lo que es la implementación del enfoque prescriptivo, el cual nos permite definir lo que nosotros vamos a llamar cursos de acción para evaluar el producto acuícola en relación con los objetivos e indicadores de desempeño clave, pero que son trazados por el propio productor o quien toma decisiones. Es decir, ¿cómo poder evaluar cuáles son los cursos de acción que vamos a tomar a través de estos modelos predictivos que hemos generado a través de la información propia en productor, por haber implementado, por ejemplo, una biotecnología? ¿Cómo vamos evaluando el rendimiento de estos resultados? Pero que tienen que ser cotejados con respecto a los propios objetivos que espera alcanzar el propio productor. Esto trae una ventaja sustantiva importante porque precisamente la bioeconomía, y lo que me gustaría transmitir en esta presentación, es que ayuda, primer punto, a minimizar el riesgo en la toma de decisión y finalmente a medir las consecuencias en esa toma de decisión, que es muy relevante. Entonces, este proceso metodológico que quería compartir con ustedes es que tenemos la bioeconomía, pero ¿cuál es la secuencia que debiésemos seguir para lograr estos objetivos? Ahora, para abordar lo explicado anteriormente, quiero compartir con ustedes 3 estudios de caso donde hemos aplicado y estamos aplicando, por ejemplo, la bioeconomía. Ahora, comencemos con el primer caso. El primer caso, por ejemplo, corresponde al análisis que le hemos llamado nosotros en bioeconomía y que estamos trabajando en algunas cosas con esto, es análisis de cobertura, el cual está aplicado, por ejemplo, en este caso, a las ganancias genéticas en rasgos comerciales de la producción de salmón del Atlántico en Chile. Ahora ustedes se preguntarán qué significa el término de cobertura. Está dentro, yo le llamaría, y lo hemos llamado nosotros dentro del concepto de garantía. La bioeconomía nos permite estimar la cobertura mínima que se llama, que debe alcanzar una biotecnología en particular. Por ejemplo, en mejora de crecimiento, resistencia a enfermedades, el productor estará dispuesto a pagar o invertir en esa tecnología siempre y cuando esta cobertura permita pagar ese costo adicional o a lo menos mantener el costo base, es decir, en una situación sin proyecto. El estudio, por ejemplo, incorpora el estudio bioeconómico para evaluar la incorporación de esta biotecnología en la producción de Salar, ¿cierto? Que vamos a ver en este estudio de caso. Acá tenemos 3 rasgos de interés comercial, por ejemplo, tasa de crecimiento, medido en SGR, resistencia a enfermedades SRS, y un parásito, que en este caso es carga de Caligus. Ante esto, existen 2 preguntas de interés para el productor, que son importantes, preguntas de trabajo. Bajo un costo dado de esta biotecnología que se está implementando, ¿cuál es la cobertura mínima que debiésemos exigirle a esta biotecnología, al aplicar esta biotecnología, que el productor estará dispuesto a pagar? Esa es una pregunta clave. Muchas veces la información que se genera con respecto a muchas biotecnologías, siempre nos quedamos en decir, bueno, te va a aportar tanto en productividad, pero ¿qué significa en términos económicos para el productor? ¿Cuál es lo mínimo que debieses cubrir para poder pagar ese costo adicional? Y un segundo escenario para este productor también, que es una pregunta importante, bajo una cobertura comprometida, que es conocida, que es probada, ¿cuál es el costo máximo a pagar por esa biotecnología? Para responder esto, necesitamos hacer implementar cierta metodología que nos va a servir para los siguientes estudios de caso. El primer paso, ¿cierto?, para responder este problema es lo que nosotros vamos a llamar, y que invito a que ustedes lo puedan utilizar, es lo que nosotros llamamos la conceptualización del problema. Acá lo primero que debemos hacer, la invitación es dilucidar cuál es la función económica, es decir, la evaluación e incorporación de una estrategia de manejo de una tecnología en particular, una biotecnología, llámese dieta, vacuna o genética,
afectará la productividad, así como también el costo variable. Asimismo, es vital incluir el costo adicional por incorporar esta tecnología. Ahora, para estimar estos valores óptimos que cubren esa garantía o cobertura, como la hemos llamado nosotros, es fundamental considerar y reconocer las principales fuentes de incertidumbre. Por eso insisto en eso. ¿Cuánto conocemos nosotros de las fuentes de incertidumbre y si le hemos cuantificado dentro de nuestra actividad acuícola? Es fundamental. Por ejemplo, en este caso, por dar algún ejemplo en esta lámina, tenemos el precio de venta, el costo de los insumos, en fin, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento. En el fondo, el objetivo es estimar el riesgo económico, es decir, ¿es conveniente invertir en esta biotecnología? ¿Es conveniente invertir en un sistema de producción diferente, en una decisión de manejo? Preguntas que son fundamentales a responder. El segundo paso corresponde a la situación o a lo que nosotros vamos a llamar a modelar la situación sin proyecto o escenario base. Por ejemplo, a través de los propios datos históricos es posible generar este modelo bioeconómico. Esta situación sin proyecto que presento, por ejemplo, en esta lámina, representa un escenario promedio crítico definido por el propio productor, ¿ya? Para estimar, en este caso, un costo promedio se incorporan principalmente las fuentes de incertidumbre que han estado reconocidas por el propio productor, los parámetros base en la cual estamos evaluando un sistema de productivo, ¿cierto? Y al incorporar esta fuente de incertidumbre a estados de naturaleza, es fundamental reconocer que el productor no los controla, pero sí las podemos cuantificar a través de funciones de probabilidad. ¿Qué nos permite esto? Nos permite calcular una probabilidad de ocurrencia, de éxito o fracaso en la inclusión de este tipo de biotecnología en el propio indicador que es de interés para el productor. ¿Cuál es? En este caso, el costo unitario de producción. Y por último, el último paso que tenemos que invito a tener en este caso para resolver este problema, cómo lo hemos resuelto, es la implementación propia y solución del problema. Ahora, la pregunta que hay que hacerse acá, ¿cuál es la consecuencia finalmente de incluir dentro de un escenario sin proyecto base esta mejora biotecnológica? La solución se obtiene primero reconociendo lo que hemos hablado previamente, interrelacionando todos los elementos que influyen dentro del sistema productivo y que hemos comentado, ¿cierto?, en esta presentación. Luego, simulando, con herramientas de simulación, debemos necesariamente simular escenarios técnico-económicos del sistema productivo y aplicando técnicas de optimización matemática, por ejemplo, permitir la estimación de estas coberturas mínimas, de reconocer bajo los propios factores productivos del productor los costos asociados a esos factores productivos, poder estimar estas coberturas mínimas exigibles a una biotecnología en particular. ¿Cómo? En el fondo lo que estamos haciendo es traducir información propia, biológica, técnica, en términos económicos. Por último, la estimación del riesgo de alcanzar costos de producción menores respecto a la condición base fundamental para poder determinar quién tanto es el nivel de riesgo que tengo como productor a la hora de incorporar este tipo de biotecnología. A continuación, veamos, por ejemplo, los resultados de esta secuencia que hemos mencionado. Vamos a determinar primero la cobertura mínima. En este caso, el objetivo es estimar esta cobertura mínima. Por ejemplo, si el costo por genética, en este caso, el costo, ¿cierto?, de genética es de $0.127 por cada kilo producido, la cobertura mínima que se debe exigir a este programa genético, por ejemplo, son ganancias de estas magnitudes, en SGR, SRS, por ejemplo, y Caligos. En detalle podemos ver que la cobertura mínima que estamos exigiendo que los pague ese costo adicional origina una disminución de los ítems, de diferentes ítems que se ven acá reflejados dentro de la gráfica, que componen el costo de producción. En este caso, los principales disminución podemos verlo, por ejemplo, en el costo de alimento, sanitario y personal. A su vez, la relación costo-beneficio que nos está indicando mantener o alcanzar esta cobertura mínima, nos indica que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia adicional de $0.83 por kilo. Esto se traduce en un incremento del 3.8% respecto al caso base. Ahora, si estas coberturas permiten igualar este costo, la pregunta que claramente se hace también al productor, ¿por qué se obtienen mejores resultados de rentabilidad? Porque se logran con la implementación de una biotecnología en particular y que hay que medir y hay que cuantificar cuánto es lo que debemos exigir, ¿cierto? Obtenemos mejores indicadores técnico-biológicos, por ejemplo, la mortalidad, que en un caso base
al evaluar la información histórica del productor era en promedio 17.8%, disminuyó en 14.8%. El lapso de cultivo se redujo en 30 días, por lo tanto la acumulación de costos será menor, ¿cierto? Y el factor de conversión en este caso también se ve disminuido. Ahora, ese es el caso de poder cubrir la cobertura mínima, pero ¿qué pasa cuando queremos estimar esa cobertura máxima que es conocida? Ahora, si ya reconocimos la cobertura mínima, debemos responder ahora cuál es el costo máximo que estaría dispuesto a pagar este productor. Con coberturas conocidas y probadas, por ejemplo, de 8, 6% para SRS y 6% para el Caligus, el costo máximo que estaría dispuesto a pagar el productor corresponde al ahorro total generado por implementar esta biotecnología. ¿Ya? Con estas coberturas, por ejemplo, es posible disminuir el costo de producción de 4.22 a 4.17 dólares por cada kilo. En detalle, vemos que la menor disminución de costo por usar esta biotecnología, conociendo estas coberturas máximas, ocurre, por ejemplo, en el costo de alimentos y ocurre en el costo sanitario. Ahora, la relación costo-beneficio bajo este escenario, cuando podemos superar ese costo, esas coberturas mínimas, nos indica, por ejemplo, en este caso particular para este productor, que se obtiene una ganancia de 0.85 dólares por cada kilo producido, lo cual se traduce en un incremento del 7.8% respecto al caso base. Además, estas coberturas, lo que está mostrando es que mejoran los indicadores técnicos y tienen resultados mucho mejores respecto a la cobertura mínima. Por ejemplo, la mortalidad acumulada durante un ciclo pasó de un 17.8 a un 13.5%. El lapso de cultivo no son ya 30 días, son 33 días. Por lo tanto, la acumulación de costos en este caso será menor y el costo en este caso también disminuye. Ahora, otra pregunta que es importante darle al productor, no solamente decir en términos de coberturas mínimas o máximas y cuál es el impacto productivo y económico, sino que darle a entender y dilucidar cuál es la importancia relativa que tienen la implementación de una biotecnología en particular y que estamos viendo con este ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia relativa en costos? Acá se demuestra que la incorporación de genética se traduce en una importancia del 2.9% respecto a la distribución total. El costo de alimento y, por ejemplo, y el costo de small son los principales elementos en términos de costos o más importantes dentro de esta distribución de costos. Y finalmente, la invitación, y que no puede faltar a la hora de generar estas herramientas de negociación que nos sirven para poder traducir información biológica o de mejora con el mismo productor, es determinar la probabilidad de éxito o fracaso respecto a un punto de referencia objetivo. Por ejemplo, finalmente en estas coberturas que podemos ver en esta gráfica, podemos ver que se origina que existe bajo estas coberturas máximas que son probadas y que sí estamos asegurando que va a tener el productor, hay una probabilidad del 78.5% de lograr costos unitarios menores al caso base. Todos estos indicadores que yo he mencionado bajo este ejemplo claramente nos pueden ayudar, utilizando con herramientas bioeconómicas, generar un diálogo y un puente con el propio productor de lo que podría ocurrir con respecto a la implementación, por ejemplo, de una biotecnología en particular y que era el objetivo de este estudio de caso real que pudimos abordar. Vamos ahora a otro estudio de caso interesante que me gustaría compartir también con ustedes, que tiene que ver con la evaluación de productos. Por ejemplo, esta es una aplicación de evaluación de producto en tilapia en fase engorda, un benchmarking. Permanentemente nosotros tenemos que estar evaluando nuestro producto en particular en condiciones propias de un productor. Y por lo tanto, la parte del diseño es importante, como también poder responder preguntas de trabajo que son fundamentales para un productor. En este caso estamos aplicando a la evaluación de 2 líneas genéticas en particular. Y la primera pregunta que se hace el productor, bueno, ¿qué línea genética obtiene realmente un mejor potencial de crecimiento? Y en este caso, como es tilapia, 2 rasgos de interés comercial, el rendimiento de filete. ¿Qué línea genética alcanza un mayor beneficio económico y un menor costo unitario? Y si incorporamos la propia fuente de incertidumbre que genera el productor en variables biológicas y económicas, ¿cuál es la probabilidad de obtener un beneficio económico por unidad superior a 0.52 dólares por cada kilo? Este es un valor que no lo coloca el evaluador, sino que lo coloca y lo diseña el propio productor, es decir, parte de sus objetivos o lo que podemos llamar como parte de sus propios KPI.
para contestar no solamente lo económico, sino también los resultados técnicos productivos en dos rasgos comerciales que son de interés para, en este caso, el productor de tilapia. Por ejemplo, lo primero, acá voy a mostrar algunos resultados, lo primero que tenemos que desarrollar es, a partir de la información que se genera de esta prueba, de este benchmarking productivo interno dentro de un productor, es calcular el potencial de crecimiento. Es decir, ¿qué relación existe entre el peso y la capacidad de ese peso individual de crecer? Acá, si ustedes se dan cuenta, la línea genética 2 tiene, con respecto al peso, un mejor potencial de crecimiento con respecto a la línea genética 1. Ahora, ¿qué significa en dinero eso? ¿Qué significa, como una primera pregunta antes de lo económico, en cuánto tiempo voy a alcanzar el peso objetivo respecto a la línea genética 1? Si nosotros solucionamos esta función y por medio de herramientas de simulación, a partir de modelos que han sido validados correctamente y que han sido discutidos por el propio productor, lo primero que tenemos que hacer es poder simular y hacer competir con las mismas características de inicio a las dos líneas genéticas. ¿Y qué nos damos cuenta con eso? Que para alcanzar el peso objetivo de 1 kilo, la línea genética 2 lo alcanzó en 12 días antes respecto a la línea genética 1. Esto, lógicamente, tenemos que ponderarlo desde el punto de vista económico. ¿En qué resultados nos van a dar con respecto a eso, principalmente en costo de producción? En este caso, la línea genética 2 genera un muy buen resultado respecto a la línea genética 2, pero ¿qué pasa con respecto, ahora si evaluamos la situación en rendimiento de filete? También a partir de la misma información y seguimiento productivo, el rendimiento de filete no solamente es explicado por la cepa en este caso, sino por una serie de otras variables que estamos presentando en esta presentación. Aquí llama la atención, y el productor llamado la atención, es que, claro, la línea genética 2 presentaba mejor crecimiento, pero no mejor rendimiento en filete. Entonces, acá hay una relación bien interesante en que en unos rasgos sí puedo ganar y en otros no, pero también hay que ponderarlo desde el punto de vista económico. En este caso, la línea genética 1 presenta mejor condición en rendimiento de filete. La diferencia es de 1.08%, se ve menor, o la diferencia no es tan grande, pero en términos económicos sí tiene efecto. Y eso es lo que necesitamos dilucidar. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, tal como lo hemos mencionado, y a partir del proceso metodológico que mencioné anteriormente, lo primero es que plantear una situación base del propio productor, invitar, por ejemplo, una simulación bioeconómica que nos permite evaluar el rendimiento productivo y económico. Primero, generar la condición base de los principales parámetros que presenta el propio productor, tal como se explica en este caso, con el área, la cantidad de juveniles, por ejemplo, el peso inicial, el peso objetivo, los propios resultados que hemos encontrado en rendimiento, reconocer cuáles son nuestros principales costos de producción y también reconocer, en este caso, nuestras principales fuentes de incertidumbre que nos permitan cuantificar ese estado de naturaleza y poder determinar cuál es el efecto o la probabilidad de éxito o fracaso de alcanzar un punto, un KPI o un punto de referencia objetivo que ha definido el propio productor. En este caso, si nosotros vemos en cuanto a resultados y hacemos una comparación entre una línea genética y otra, nos podemos dar cuenta que en términos determinísticos, es decir, en términos de un valor sin varianza, solamente determinando qué ocurrió con respecto a las observaciones y a los modelos predictivos que hemos realizado, nos damos cuenta que, por ejemplo, la línea genética 1, a pesar de tener un menor rendimiento, pero tiene bajo crecimiento, representa un costo unitario de $2.73 por kilo. En cambio, la línea genética 2 representa $2.57 por kilo. Hay un ahorro de $182 por kilo, principalmente en el alimento, ¿cierto? Y los otros indicadores que podemos ver. Estamos incluyendo el costo de la propia genética, que es parte del royalty. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista determinístico entre una línea y otra? Indicadores tales como que son indicadores importantes a traducir para el productor. El solo hecho de utilizar la línea genética 2 bajo estas condiciones genera una disminución, o generó una disminución de casi un 6% y un aumento en el beneficio de un 10%, principalmente porque hay mejoras respecto, y al comparar entre una línea genética y otra, mejoras, por ejemplo, en indicadores técnico-biológicos como la supervivencia, es decir, hay una diferencia de un 5.03% entre una línea y otra, en alcanzar el tiempo de cultivo,
en los mismos factores de producción y en la propia productividad, que incrementó en 13.8%. El solo hecho de poder tener mejores condiciones en términos de crecimiento. Ahora, tal como yo menciono acá en este ejemplo, el productor no puede quedar solamente con un resultado de estas características que le hemos llamado nosotros determinísticos, es decir, que no tiene varianza. Tal como he mencionado en esta presentación, en cada uno de estos análisis es fundamental validar, ¿cierto?, el resultado a partir de un análisis de riesgo e incertidumbre. Si nosotros incorporamos, tal como voy a mostrar acá, incorporamos y conversamos con el propio productor, ¿cuáles son las principales fuentes de incertidumbre que pueden generar un cambio en el margen de contribución económica para poder evaluar este KPI importante para el productor y poder comparar estas dos líneas genéticas? Nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que al incorporar estas fuentes de incertidumbre, la línea genética 1, la probabilidad de obtener este valor o este KPI importante para el productor y de superarlo es solamente de un 47.6%. En cambio, al incorporar la fuente de incertidumbre para esta línea genética 2 propia del propio productor, la probabilidad de éxito de obtener un margen de contribución igual o superior a $0.52 por kilo son 88.3%. Finalmente, ¿qué nos indican estos resultados? Nos indican, bueno, poder evaluar con hechos, con datos, dato mata relato, no solamente visión de lo que estamos viendo, sino que con datos, qué es lo que podría ocurrir en una toma de decisión. Cómo le damos argumentos, cómo damos herramientas de negociación que nos permita solventar y conocer realmente los comportamientos que está generando en este caso, nuestra línea genética, u otra biotecnología en particular que pudiese estar trabajando con algún productor en particular. Todo esto que estamos viendo acá nos sirve como una herramienta no solamente de negociación, sino que nos genera un diálogo, un puente con respecto al productor. Es muy importante ese concepto. Ahora, en este estudio de caso, no solamente nos podemos quedar con el análisis de riesgo y determinar si estamos superándolo o no. Otro elemento importante a poder presentarle al productor, bueno, ¿sabe qué? No solamente hemos calculado el nivel de riesgo, sino que también decirle, mire, ¿sabe qué? Entender y saber qué variables explican este rendimiento económico. ¿A cuál usted le debe tomar atención? ¿Ya? ¿Cuál es la importancia relativa que está teniendo cada una de estas fuentes de incertidumbre en su resultado económico al implementar una biotecnología en particular? Por ejemplo, veamos el caso de la línea genética 1. En este caso, para este productor, estas fueron las principales fuentes de incertidumbre acordadas con el propio productor. ¿Y qué nos podamos dar cuenta? ¿Dónde está la mayor fuente de incerteza? Y que cada cambio adicional en esa fuente de incertidumbre genera un importante efecto económico. En este caso, los principales es el costo operativo, que incluso se da en los dos, al utilizar las dos líneas genéticas. Aquí hay que hacer una revisión de los propios factores productivos y cómo se están utilizando, que es una parte interna de la propia compañía. Pero acá agregamos un punto importante: la tasa de mortalidad que tiene esta línea genética está generando un efecto importante desde el punto de vista económico. Es decir, un cambio adicional en la tasa de mortalidad tiene un efecto muy fuerte en el resultado que vas a obtener desde el punto de vista económico. Pero ¿qué pasa con la línea genética 2? Presentamos el mismo costo operativo, pero también tenemos que ponerle atención al mismo condición de rendimiento y al factor de condición que está resultando esta línea. Es decir, los cambios adicionales porcentuales en cada una de estas fuentes de incertidumbre sí tienen un efecto y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso para poder mejorar nuestro propio rendimiento económico. Es decir, la bioeconomía nos permite a través del análisis del dato o de la información, transformar estos datos en información, darnos y dilucidar cuáles son, por ejemplo, las principales fuentes de incertidumbre y cuánto pesan dentro del rendimiento económico, que es finalmente lo que busca el productor. Por último, otro estudio de caso que me gustaría compartir con ustedes y que estamos aplicando actualmente, por ejemplo, en Chile, es la necesidad de que cuando estamos implementando una biotecnología en particular, o el propio sistema productivo que estamos llevando a cargo del sistema, es importantísimo llevar un control productivo y económico. Es decir, cómo comparar los propios KPI objetivos que hemos formalizado como
como empresa, como compañía productora, y compararlo con versus con los valores observados. Este es el caso, por ejemplo, de la producción de Salar, donde acá tenemos y nos hacemos cargo de dos preguntas bien importantes y que tienen que ver con el elemento prescriptivo. Considerando cursos de acción con fines de monitoreo, control y evaluación productiva, la gran pregunta es, ¿cómo definir valores objetivos e indicadores clave de desempeño? Uno podría estar con respecto al relato, voy a colocar un indicador clave de desempeño en función de mi experiencia y la intuición, pero en el día de hoy, con toda la incertidumbre que existe en la actividad, tanto interna como externa, es fundamental agregar a esta ecuación la intuición, la experiencia y la analítica. Por lo tanto, existen dos alternativas para poder responder esta pregunta. La primera es que a partir de los datos propios históricos se puedan generar todo esto que hemos mencionado en esta presentación, desarrollar modelos bioeconómicos robustos que nos ayuden a entender la complejidad del sistema productivo y cuantificar cuáles son mis resultados técnicos, productivos y económicos. Esa es una alternativa. La segunda alternativa, y que nos puede pasar, sobre todo a los que estamos insertos en la venta o el traspaso de biotecnología, es que no tengamos acceso totalmente de la información. Y una alternativa es aplicar fuentes indirectas que se llama a través de encuestas. ¿Cómo generar una verdadera encuesta correcta que nos permita obtener información que nos permita, a partir de esa información, incorporar modelos bioeconómicos que permitan traducir la propia información histórica que presenta el productor? Estas entrevistas claramente se tienen que hacer con gente que tiene experiencia y que está inserta en el propio negocio acuícola al cual estamos, por ejemplo, si estamos llevando a cabo una implementación de una biotecnología particular, en este caso el cliente, gerentes de producción, gerentes generales. Ahora, ¿cómo supervisar periódicamente el rendimiento productivo y económico? Bueno, si hemos desarrollado alternativas y modelos bioeconómicos que nos permiten estimar y proyectar tanto productivamente como el factor económico, es introducir estos modelos bioeconómicos dentro de plataformas tecnológicas que existen actualmente. Acá voy a presentar el caso de lo que estamos desarrollando en Benchmark, que nos permite, por ejemplo, generar sistemas de visualización bioeconómica en tiempo real, tanto para que el productor pueda ver sus propios resultados, como también la empresa biotecnológica para ver cómo se está presentando el producto que estamos traspasando e incorporando dentro del mismo productor. Aquí pongo una imagen de un ejemplo, donde está en el sur de Chile, donde hay varios centros de producción, donde está localizada un producto en particular, donde queremos visualizar claramente y en tiempo real, mensualmente o diariamente, que es lo que nos gustaría a todos, ver cómo está funcionando en distintos centros, los principales indicadores productivos, tanto en peso de ingreso, peso final, actualizado, el lapso de tiempo que están alcanzando, la mortalidad y el factor de conversión económico. Ahora, ¿qué es importante ver de esta visualización? Lo primero es poder estandarizar, y la invitación es que cuando tengamos este tipo de visualizaciones, es que a partir de los modelos bioeconómicos poder diseñar y traducir estas proyecciones desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros los KPI o valores objetivos. Acá pongo el caso de una visualización que se va revisando en tiempo real y periódicamente revisando los resultados, donde por ejemplo tenemos dos líneas genéticas que para el productor ha incorporado en un centro de producción. ¿Qué podemos ver en esto? Podemos ver en esto que debemos incorporar los principales indicadores clave de desempeño. En este caso, para el productor, su indicador clave tiene que ver con crecimiento, con mortalidad, con factores de conversión, con productividad, y algo muy importante que podemos hacerlo a través de la bioeconomía, estimar como objetivo cuál es el costo unitario de producción objetivo que está esperando el productor. El productor siempre quiere tener un menor costo unitario de producción, pero bajo la propia información propia uno puede determinar cuál es su caso base. En este caso, bajo esta línea, por ejemplo, que estamos mostrando en este ejemplo, el objetivo proyectado, trazado por el propio productor bajo estas condiciones, bajo este peso en particular, como es un análisis dinámico, estamos evaluando bajo esta fecha, ese peso final, es 2.79. Sin embargo, ese objetivo está siendo superado con respecto a esta cepa en particular en 2.84, por lo tanto, es un resultado positivo y hay excelentes condiciones de lo que está generando esta cepa o esta línea genética hasta el momento. En términos de mortalidad lo mismo y en términos de factor de conversión.
pero no quizás, no en este caso, el nivel de productividad. Pero sin embargo, pese a esta situación que vamos revisando continuamente, que es fundamental evaluarla, en términos de costo de producción, traduciendo toda esta información a través de los modelos bioeconómicos, nos permite decir lo siguiente: si el objetivo es 3.73 hasta el momento, el costo unitario de producción es de 3.51. Hay una diferencia menor casi de un 6%, por lo cual, ¿qué estamos diciendo con eso? Que periódicamente, al ir evaluando esto, nos permite visualizar cómo vamos en costo y cómo vamos en productividad. Para el productor también es fundamental, y sería fundamental que en nuestras implementaciones de biotecnología en particular y en esta revisión de cómo impactan a nivel productivo, sobre todo en indicadores como crecimiento, poder evaluarlas. Este es un ejemplo también del mismo monitoreo que estoy presentando respecto a esta cepa. Volvemos al mismo ejemplo, a la misma cepa. Podemos darnos cuenta que estamos evaluando a través del tiempo cómo es la proyección de crecimiento de valores observados, que son las barras, en este caso verde, respecto al modelo objetivo trazado por el propio productor o que hemos trazado con el productor teniendo en cuenta la propia información histórica del productor. ¿Qué nos damos cuenta? Que hasta el momento, en el término de la evaluación, en esta fecha en particular, estamos logrando, ¿cierto?, un incremento o un valor superior en peso de 3.9%, perdón, respecto al caso base, o al caso del modelo objetivo, perdón. Eso lógicamente que nos da a través del tiempo una visión de cómo va resultando el rendimiento productivo de nuestra cepa, en este caso que estamos evaluando. Y finalmente, otro elemento importante que también es importante invitarlos a que lo incorporen dentro de los análisis es la validación, monitoreo y control de indicadores económicos. ¿Cómo construir la curva de costo total promedio, la costo total medio? Muy interesante esta curva porque lo que estamos analizando acá es cuantificando el activo biológico que tenemos en el agua. Si nos damos cuenta, en un inicio el costo unitario de producción es muy alto, pero a medida que va pasando el tiempo este costo se va reduciendo porque hay un aumento, ¿cierto?, un incremento en biomasa. Pero si trazamos el modelo objetivo propiamente trazado por el propio productor, nos damos cuenta que hay ciertas diferencias superiores o menores dentro del sistema productivo, pero si lo abordamos, que en este caso es el ejemplo, hasta este periodo de evaluación, nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿cierto?, menor, y que estamos por debajo de ese valor crítico, de ese costo unitario de producción que puso el mismo productor, de casi 6%. Todo esto nos da una visión concreta de lo que está resultando respecto a una biotecnología en particular, o a la implementación de una estrategia de manejo, o a la revisión propia de un gerente de producción a la hora de ir evaluando cada uno de los resultados que se van generando. Finalmente, y agradecerles con esta presentación, quiero dar algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes respecto a esta presentación. Finalmente lo divido en 5 partes que son, creo yo, importantes. Uno es que la bioeconomía como tal nos permite en el día de hoy, con la tecnología de información que existe y los elementos que existen y los programas que existen, podernos hacernos cargo de la complejidad de los sistemas acuícolas. Es decir, la propia integración holística, que tenemos que tenerla muy en cuenta de estos subsistemas, a través de la bioeconomía la podemos hacer y poder traducir información biológica en términos económicos. Para la gente que está inserta en todo lo que es propuestas de I+D o propuestas de investigación y desarrollo, esta ciencia nos ha permitido, ¿cierto?, con la información que existe hoy en día, poder discernir o cómo priorizar propuestas de investigación y desarrollo, tanto para poder evaluar los efectos que podría generar la industria o un productor en particular, tanto en una economía, en una evaluación económica privada, como en una evaluación económica social. Otro punto, los datos en información. Cómo transformar datos en información nos da, con la bioeconomía, una herramienta de negociación, una herramienta de diálogo fundamental a la hora de trabajar con un productor. Es decir, el solo hecho de tener este tipo de herramientas nos permite generar un diálogo y un puente entre los dos elementos que estamos participando dentro de la actividad. También nos sirve como mecanismo de transferencia tecnológica, es decir, cómo pasar de una etapa experimental a una proyección industrial. Es fundamental, antes de invertir en una proyección industrial, tener claramente reconocidas las fuentes de incertidumbre, tener reconocidas cuáles son los costos que pudiesen generarse a la hora de generar una proyección industrial,
y que nos permita reconocer cuáles son todas aquellas fuentes de incertidumbre y cuánto pesan desde el punto de vista económico para poder iniciar este proyecto. Y finalmente, y que le da mucho realce a la cuantificación del riesgo. Cualquier estrategia de manejo, biotecnología o ese activo biológico que tenemos en el agua, presenta fuentes de incertidumbre. Y por lo tanto, cuando queremos implementar o queremos transferir una biotecnología, es importante calcular ese efecto económico a través de lo que hemos llamado en esta presentación, el riesgo bioeconómico. Bien, muchas gracias por la atención.